Entonces, vamos a comenzar con la explicación de lo que sería el módulo 8 correspondiente a gráficos. Yo les envié, voy a silenciar los micrófonos primero. Listo. Yo les envié un archivo de ejercicios de práctica, que no es un archivo con nota, con evaluación, era simplemente para que ustedes pudieran practicar y poder mover los datos, ¿cierto? Reescribir información y ver cómo se comportan los gráficos. La verdad es que la materia se concentró simplemente en 3 tipos de gráficos: los de barra, los circulares y los lineal. Estos son los 3 tipos de gráficos más utilizados. Hay otros sí, ¿ya? Pero con estos ustedes podrían trabajar sin ningún problema. Vamos a partir por el gráfico de columna. Los gráficos de columna me permiten poder dimensionar la diferencia entre un dato y otro. Me explico. Acá yo puedo ver que José tiene 19 años, está casi cerca del parámetro del 20, mientras que Esteban está en los 58. Con un gráfico de barras yo puedo diferenciar la diferencia entre el parámetro más bajo y el parámetro más alto. Puedo identificar que hay casi 40 puntos de diferencia. En este caso, son 40 años. Para eso me sirve un gráfico, para poder determinar la información que estoy manejando más allá de los números, poder determinarla de manera visual. ¿Cómo podemos insertar este gráfico? La verdad es que para poder insertar un gráfico, lo primero que yo tengo que tener es la información ordenada y tabulada, que es lo que ya habíamos visto. Para tabular la información, tiene que estar ordenada por columnas y las filas. Entonces, selecciono la información, voy a la pestaña Insertar, y acá tengo 2 opciones. La verdad es que si yo me manejo en los conceptos de gráficos, sé lo que estoy haciendo, lo mejor es que seleccione alguno de los gráficos que tengo acá. Si no tengo mucha claridad en lo que estoy haciendo y quiero probar, digamos, o ver cuáles son mis opciones, lo mejor es que utilicen gráficos recomendados. Con esta opción siempre van a encontrar algún resultado óptimo. Entonces, marcamos gráficos recomendados y nos aparecen estas 4 opciones, que son los gráficos que representan la información de manera más ordenada o que se le puede interpretar la información. Entonces, tenemos el gráfico de barra que ya habíamos visto, lo vamos a agregar. Pero también yo podría seleccionar la información, pestaña Insertar, y agregar paralelamente un gráfico circular, que es el que estaba recomendado en los gráficos. Entonces, voy a seleccionar la información, pestaña Insertar, y voy a seleccionar un gráfico circular. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Denme un segundito. Profe, una consulta. ¿En el trabajo se puede utilizar cualquier gráfico? Sí, si no me equivoco, la prueba no se especifica gráfico, ¿ya? Lo importante es que haya algún gráfico que muestre información, como en este caso. Entonces, si acá vemos 2 tipos de gráficos. El de barras, como les decía, me permite diferenciar entre el parámetro más alto y el parámetro más bajo. También me permite identificar cuáles son los valores específicos entre un parámetro y otro, ¿cierto? Cómo es el comportamiento de estos datos si es que estuviesen ordenados. Pero a diferencia del de barras, en el circular, yo puedo determinar otro tipo de valores. Por ejemplo, ¿a qué porcentaje corresponde la edad de Esteban? Acá no me aparece. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el estilo del gráfico. Lo seleccionamos y nos aparecen 3 opciones. ¿Ya? Vamos a seleccionar el estilo de gráfico y le vamos a cambiar la configuración. O podemos también hacerlo desde la pestaña Diseño. La verdad es que ambas opciones funcionan de igual manera. Vamos a seleccionar esta, que nos muestra el porcentaje de cada segmento de la torta y el nombre que corresponde a cada usuario. Traten de no activar los micrófonos, por favor. Entonces, en este gráfico yo puedo diferenciar a qué porcentaje le corresponde a cada persona. Esteban tiene casi el 24%, o sea, tiene el 24%, casi un cuarto del porcentaje total, del 100%, mientras que José tiene solamente el 8%. Acá yo no puedo determinar de manera numérica o en datos
¿A qué porcentaje corresponde la edad de José y la edad de Esteban? Pero en el de barras puedo. Entonces, yo puedo decir, con estos dos gráficos, José le corresponde el 8% del total de las edades y está en el rango de a menor a 20 años de edad. De esa manera yo interpreto la información utilizando dos gráficos diferentes. Para el caso de la prueba, solamente se está utilizando un gráfico. Vamos a ver las que están preguntando. Sí, Mari, vamos a explicar de nuevo. Yo también se puedo... Ya, espérenme un poquito. Antes de comenzar la explicación, ¿se entiende lo que estoy explicando respecto de cómo funciona un gráfico y otro? ¿Alguna consulta de cómo los inserté, cómo los seleccioné? ¿Está claro, cierto? ¿Alguna consulta, duda respecto para la prueba también pensando? La verdad es que los gráficos no tienen mayor complejidad. Ya, vamos a explicar de nuevo para las compañeras que se conectaron recién. Entonces, para poder utilizar gráficos, yo lo primero que tengo que tener es la información ordenada y tabulada, como les decía. De esta manera, yo lo tengo identificado con un nombre de columna, que es el nombre, y el nombre de la columna, que es edad. Selecciono los datos, voy a la pestaña Insertar, y acá tengo dos opciones. Puedo seleccionar específicamente un gráfico que yo quiero insertar, o en el caso que yo no me maneje en los conceptos de gráfico y no sepa qué es lo que estoy haciendo, o tenga muchas dudas, lo mejor es utilizar un gráfico recomendado. De esta manera yo inserto un gráfico recomendado. Listo. Ahí tengo, por ejemplo, el gráfico recomendado de barras. Lo puedo ajustar y posteriormente le puedo cambiar el estilo. Para cambiar la configuración del gráfico, tengo que darle clic al gráfico y tengo dos opciones. Desde el botón estilo de gráfico o desde la pestaña diseño puedo cambiar el estilo del gráfico. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo lo dejo configurado para saber cuáles son los parámetros de cada gráfico. ¿Ya? ¿Quedó más claro ahí para las compañeras que llegaron recién y para los que tenían alguna consulta o duda? Le podemos cambiar también color, si no me equivoco. La verdad es que podemos configurar casi todo. Le podemos poner que la configuración sea monocromática. Oiga, profe, una consulta. Sí, claro. Por ejemplo, yo tengo que tener los datos para poder hacer el gráfico, ¿cierto? Sí, tienen que estar los gráficos desde siempre. Antes de comenzar el gráfico, lo primero es que tiene que estar la información ordenada. Ya, gracias, Porque, profe. porque mira, por ejemplo, si yo tengo solamente los nombres, le voy a poner acá estos mismos nombres que están acá. Solamente tengo los nombres y no tengo la edad, yo selecciono la edad, voy a borrar el gráfico. Si yo selecciono la edad, le pongo insertar, por ejemplo, un gráfico recomendado, me dice que no hay ningún gráfico que hacer porque no tiene ningún dato. De hecho, probablemente si yo le intento forzar un gráfico, me va a mostrar un gráfico vacío. Porque si no tengo ningún parámetro, no hay nada que hacer. Ya. Vamos a pasar ahora, la verdad es que ya explicamos ambos gráficos, tanto el circular como el de barra, nos quedaría solamente uno. Bueno, acá tenemos el gráfico en 3D, ¿ya? ¿Cómo sacamos este gráfico tan icónico, el más utilizado y querido por la humanidad? Seleccionamos los datos, pestaña insertar, nos vamos a los gráficos y tenemos los gráficos 2D y el gráfico 3D. El gráfico 3D lo podemos configurar. Por ejemplo, de la pestaña diseño del botón estilo de gráfico, podemos ir seleccionando alguna configuración que nosotros consideremos más amigable, más bonita, qué sé yo. Podemos cambiar los colores para que sea monocromático, quiere decir eso que va a ir desde el color más intenso a un color más suave, o en diferentes colores. ¿Ya? Ahí ustedes verán cómo lo configuran. La verdad es que el gráfico, si yo tengo la información lista, el otro solamente configuración visual, no hay nada más que hacer con el gráfico. Y vamos a pasar al último gráfico, que es el lineal.
El gráfico lineal, a diferencia de los otros gráficos que muestran los valores absolutos, acá me falta el de barra, me muestran los valores absolutos, el gráfico lineal sirve para mostrar el comportamiento de alguna variable en el tiempo. Me explico. Acá yo solamente estoy mostrando las edades y los sueldos de las personas. ¿Ya? Yo podría decir que Esteban está ganando 950.000 pesos, que corresponde al 24% del total de sueldos, y también es la persona de mayor edad, 58 años. Esa es la información que yo puedo intuir de estos dos gráficos, que son con diferentes parámetros. Pero el gráfico lineal muestra el comportamiento de las ventas a través del tiempo. Primero se vendieron 250 unidades, bajaron a 200, subieron a 450, una pequeña baja a 425, subieron a 500. Acá es como la famosa frase que están utilizando los ministros en este minuto de aplanar la curva, ¿ya? De cuando se mantiene en un número más bien estático. En este caso, acá hubo un disparo se elevaron mucho las ventas, ¿ya? Y tuvieron un comportamiento más o menos similar. Para ese tipo de explicación donde yo quiero ver el comportamiento de algún elemento, en este caso, casos de infectados, las ventas, la cantidad de aprobados, la cantidad de alumnos repitentes, cómo se han ido empobreciendo las personas, digamos, de los ingresos. Si antes la familia en promedio ganaban 500.000 pesos, al próximo mes en promedio ganan 400.000 y después suben a 600.000. O cómo van variando los puntajes de las fichas sociales, lo puedo hacer con un gráfico lineal. Entonces, ¿cómo lo hago? De la misma manera, selecciono los parámetros, insertar, y tengo el gráfico lineal o de área. Lo selecciono y también tengo gráficos 3D o de área 2D. ¿Ya? Ahí tienen que seleccionar simplemente el que más les guste. Se selecciona y de la misma manera acá arriba podemos cambiar el estilo del gráfico. Hay algunos que visualmente son más amigables o permiten interpretar mejor los datos, ¿ya? Ahí ustedes, como les digo, pueden escoger el que quieran. Eso respecto a los gráficos, ¿ya? No tiene mayor complejidad que eso. Solamente requerimos de los datos ordenados, ¿ya? Preguntas, consultas, dudas, aclaraciones. Claro, Profe, dígame. ya pasó el gráfico, el de línea, ¿cierto? Ese que es para arriba, ¿es de línea se llama? ¿Lineal? Este es el gráfico lineal, el que estoy mostrando en este minuto. Ah, ya, y el otro, ¿cuál es el otro, el que aparece, el que mostró al comienzo? Acá tenemos gráfico de columna. Ese mismo. Este es el de En columna. el de columna, perdón. En la opción que hay, en la opción de los estilos está para colocar los datos, pero a donde termina la barra arriba. Habría que revisarlo, la verdad es que yo creo que sí. Hay algunos que muestran el nombre incluso en la misma barra. Va a depender del estilo, de cómo lo configures nomás. Si tú incluso puedes configurar parámetro a parámetro, ¿ya? Si Es que, por seleccionas la ejemplo, barra. ¿Cómo? Te no, escucho. no. Ok. ¿Ya? Tú puedes configurarle todos los parámetros. Yo estoy mostrando las configuraciones más sencillas porque si no después, cuando uno le mete mucha mano al gráfico, por ejemplo, al seleccionar los datos de origen, ¿ya? Le puedes cambiar la vista. ¿Te fijas? Ahí yo eliminé ciertas personas del gráfico. Es que, por ejemplo, en la prueba te pide colocar cuántos sueldos se les pagan a los trabajadores. Y hay solamente tres tipos de trabajadores, pues el vendedor, el administrador y el ejecutivo. Entonces, es como, no importa que salgan todos los 20 trabajadores a través del gráfico, por ejemplo, en ese mismo gráfico, Claro. pero que salgan 20 barras. Es que, por ejemplo, mira, te lo muestro acá. Les voy a cambiar los nombres. Vendedor, ejecutivo, ejecutivo,
y administrador. Creo que eso era. ¿Ya? Los voy a repetir simplemente y vamos a poner dos administradores. Listo. Si yo quisiera graficar eso, lo selecciono y me voy a la pestaña insertar, gráficos recomendados, y ahí me va a mostrar cuál es el que más me sirve o el que menos me sirve. Lo que pasa es que acá lo está haciendo por sueldo. Ahí te lo ves, columna agrupada, ¿te fijas? Entonces con el de columna agrupada yo Ya, pues puedo... ahí estamos, ese. ¿Te fijas? Lo que pasa es que por eso les digo, cuando quieran encontrar algo y no saben dónde está, lo mejor es que seleccionen los datos, pestaña insertar y revisen gráficos recomendados, porque ahí le hace el análisis completo de los datos. Es mucho mejor. Porque si ustedes se ponen a probar uno por uno, ¿cachai? Ya tenéis que revisarlo de manera, tenéis que configurarlo. Insertas el gráfico y tienes que configurar o generar una tabla dinámica. Lo mejor es hacer el gráfico recomendado y te hace todo ese trabajo de manera automática. Ya, entonces cuando, por ejemplo, hay 10 vendedores, 3 ejecutivos, y yo coloco agrupar, y esos 10 vendedores me los va a colocar solamente en una barra. Exactamente. Ahí está. Ya. Gráfico de columna agrupada y te está haciendo la agrupación de los datos. Ay, es que, profe, yo no lo puedo ver mucho, por eso le pregunto y quedo como medio... Ah, ya, sí. Por eso, con gráfico de columna agrupada. Gracias, profe. Ya. Vamos a seguir. Acá estaban preguntando. Juan Pablo estaba preguntando si el lineal sirve más como estadística. Claro, en realidad todos te sirven con el fin estadístico. La única diferencia es que el gráfico lineal te sirve para ver el comportamiento a través del tiempo. Esto, por ejemplo, el gráfico de columna es estático. En este minuto yo tengo estas edades, pero ¿qué pasa al próximo mes? ¿Habrá alguna persona de cumpleaños? No tengo idea. Mientras que en el gráfico lineal estoy viendo el comportamiento mes a mes. Si yo le agrego julio, por ejemplo, y le pongo 410, yo tendría que cambiar la selección de los datos y agregar julio. ¿Ya? Estoy viendo cómo se comporta mes a mes. En los otros tipos de gráficos no, es como la foto del minuto. Así que me dice de barra, no sé. Profe, Dígame. ¿Me escucho? profe, tengo una duda. Sabe que yo trato de abrir el archivo el que usted sube al aula, ese de los Perfecto. gráficos, me abre el Excel, me dura como un segundo Y se cierra. ¿Aló? No se le escucha. y se me sale todo de nuevo. Dice abrirlo. No le ¿Me escucha. escucha ahora? Ahora sí. Mire, le digo que yo intento abrir las evaluaciones que usted envía sobre el Excel, la abro, me dura como No le escucho nada. Se le silencia, no sé por qué. 2, 3 segundos, el Excel bien, me sale los rutas. ¿Me pudo escuchar? No, se cortó. Escríbalo mejor. Profe, Dígame, ¿le escucho? le quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que quiero saber cómo se puede eliminar estas hojas. Por ser aquí en la pantalla usted tiene hoja 1 Claro. y yo en mi trabajo tengo hoja 2, pero está en blanco, no sé qué hice, no sé eliminarla tampoco. Ya, o sea, si hay una hoja en blanco, yo puedo agregar las hojas que yo quiera y vacías, no afectan en nada, absolutamente nada. Pero para eliminarlas, en la hoja le doy clic derecho, eliminar. Ay, mire, y era tan sencillo. Ya, profe, gracias. No se preocupe. Ya, ¿alguna otra consulta, pregunta? Sí, Emily tiene razón. Cuando se le escuche muy mal o haya problemas de internet, lo mejor es que algunas preguntas las escriban. La prueba de abrir el archivo. Me entra Excel, me dura 3 segundos y se le abierto y me desaparece todo. A lo mejor hay algún problema con el archivo, que sería raro, porque logra abrir, si el archivo estuviera malo, no abriría nada. Ya, lo voy a cargar de nuevo al Excel, de todas maneras. Voy a cargar al aula virtual otra vez.
Sí, lo que pasa es que algunos gráficos, Judith, cuando uno los crea, como por ejemplo el de columna agrupada, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo este tipo de datos y quiero generar un gráfico de columna agrupada, necesariamente me tiene que generar una hoja con los datos agrupados para poder generar el gráfico. Entonces, estaría bien, ¿ya? No importa si agrega más hojas, no es problema. Para eso se pueden agregar todas las hojas que ustedes quieran. Lo importante es que esté en la información. Si ustedes tienen 3 hojas, yo las reviso los 3. Están los datos, están los gráficos, están los cálculos. Perfecto. Si yo veo que hay 10 hojas y no hay ningún gráfico, ahí estaría mal, pero no por la cantidad de hojas, sino porque no está el gráfico. A mí igual me lo quedó en la hoja 1. Es la misma respuesta, como lo hago para poner la columna agrupada. El total bruto va incluido el IVA, ¿cierto? Ahí yo tengo una confusión porque para mí generalmente el neto es el bruto más el IVA. Hay gente que me dice que el bruto es el neto más el IVA. Háganlo como ustedes quieran, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Lo importante es que esté calculado el IVA y sumado en alguna de las dos columnas. ¿Qué les iba a mostrar? Ah, ya, para el gráfico columna agrupada, que me están preguntando. Entonces, selecciono los datos, ¿ya? Voy a la pestaña insertar y voy a utilizar los gráficos recomendados. Y ahí tengo la segunda opción o tercera opción, gráfico de columna agrupada. De esa manera lo uso. Aceptar. Y genera una hoja adicional donde están los datos agrupados y el gráfico que yo necesito revisar. Con eso estarían listos para la prueba. No le aparece los gráficos, la opción gráficos recomendados. ¿Y qué opción le aparece, Francisca? El IVA lo multiplico o lo divido, profe, es que estoy súper... Lo multiplica. Multiplique por 0,19 el valor. Multiplico por 0,19 el valor del producto. 5.000 por 0,19, por poner un ejemplo. Y eso le va a dar el total del IVA, el valor del IVA de ese producto. Pero la prueba es el total de todos los productos, pues no solamente de uno, ¿o sí? No, del total de los productos. Pues si yo voy a vender 10 productos, tengo que sacarle el IVA a los 10 productos que voy a vender o los que voy a comprar. Hay que decirlo por si acaso. Sí, obvio. ¿Qué sería el bruto o no? El bruto es el total bruto, que es cuando ustedes multiplican el valor del producto. Esperen un poco. Ustedes tienen el valor del producto, lo multiplican por el valor de la cantidad. O sea, tengo lápiz a 300 pesos, lo multiplico por 5 y eso me va a dar el total bruto. Multiplican el valor del producto por la cantidad. Y ahí tienen el total bruto. El total bruto, le sacan el IVA y le suman el IVA y ahí está el neto. Si no me equivoco. Solo me aparecen como gráfico de barra circular, etc. Algo debe estar fallando en la selección entonces, Francisca. Sería raro que no le apareciera, da un segundito, sería raro que no le apareciera el gráfico recomendado al seleccionar los datos, ¿ya? Ahora sí, estimado, dígame. Es que sabe que yo soy terrible malo para matemática, yo no sé hacer eso. No lo sé, de verdad. Ya, pero si yo tengo un producto... Si pudiera enviar, profe, la fórmula, enseñarnos la fórmula, escribirla nomás. Notebook, el precio, la cantidad, el IVA, perdón, el precio bruto, total bruto, si no me equivoco, total bruto, el IVA, total neto. Creo que estaba así, creo, no estoy seguro. Entonces, si este notebook cuesta 250.000 pesos, la cantidad son 5, el total bruto sería igual el precio por la cantidad. Ahí tengo el total bruto. Al total bruto le
lo multiplico por 0,19 para sacarle el 19%. Y el total neto sería el bruto más el IVA. Ah, buena. Eso es todo. Estamos bien, cabrón. ¿No? Eso es todo lo que tienen que hacer, nada más. Ya, denme un segundito. Ya, no sé si tienen alguna otra consulta o duda. Profe, ¿el total presupuesto de dónde se saca? La suma de todos los netos. Ah, buena. ¿Ya? Toman todos los netos hacia abajo, los suman y están listos. Gracias. Ya. Con eso estaríamos, chicos. Yo no tengo nada más que explicarles de aquí en adelante. Esta era nuestra última clase. Voy a terminar la grabación.